Buenos días. Buenos días. Cuando queráis, ¿estamos ya? Bueno, gracias por acompañarnos, como siempre, a la rueda posterior al Consejo de Gobierno. Les voy a ir contando los asuntos que hemos tratado. De la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Dentro de las competencias de esta consejería, hemos autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el IMSERSO, para pagar las ayudas a la dependencia correspondientes al año 2023. Para ello, la Junta de Extremadura va a aportar 11,5 millones de euros, la misma cantidad que debe destinar la Administración General del Estado a través del IMSERSO, otros 11,5 millones, dándonos un total de 23 millones. Este acuerdo sirve para asumir los gastos derivados del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, el SAAD. En concreto, se pretende disminuir las listas de espera, atender los incrementos de cuantías en las prestaciones, crear nuevas plazas residenciales para dependientes y servicios de teleasistencia avanzada, así como agilizar los trámites administrativos para el pago de ayudas. Como saben, para nuestro Gobierno es una prioridad la ley de dependencia en esta región. Quiero comentarles también que en este sentido hemos perdido 12 millones de euros no acumulables de los años anteriores. Al no haberlos ejecutado y haberlos llevado el gasto hasta el final, pues saben ustedes que nos van recortando y nos han ido recortando hasta 12 millones de euros. Asimismo, también en el Servicio de Salud, en el SEX, hemos autorizado la contratación de los trabajos de limpieza, gestión de residuos y otros servicios complementarios en el área de salud de Cáceres, con un contrato de 22,5 millones de euros para un periodo de 36 meses. En la Consejería de Economía, Empleo, Transformación Digital, en el ámbito de esta consejería, hemos declarado como estratégico el plan formativo presentado por la empresa Golendus SL. Es una empresa de Lobón que se dedica especializada en la construcción de instalaciones de plantas industriales y soluciones de repostaje de hidrógeno. Su objetivo con la presentación de este plan es ofrecer una formación técnica a sus trabajadores para asumir nuevos proyectos. Estos proyectos, entre otros, tienen que ver con la transformación de vehículos con motor de combustión diésel y gasolina en hidrógeno, así como buscar el funcionamiento con hidrógeno en equipos industriales y agrícolas. Para este convenio, la empresa se compromete en el 2023 a 27 inserciones, en el 2024 86, 25.291 y se trata de una formación estratégica. Les comento como ejemplo que ayer se hizo lo mismo con Atrio, que también pidió una formación específica estratégica que luego consigue una inserción laboral inmediata. En cuanto a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, hemos dado luz verde a la creación del Instituto Universitario de Investigación e Innovación en el Deporte, el INIDE. Será un centro propio de investigación de la Universidad de Extremadura y estará formado por doctores y doctorandos de grupos de investigación de asuntos deportivos. Contará con 4 grandes áreas de especialización: actividad física y salud, entrenamiento deportivo, análisis comportamental de la actividad física y el deporte y educación y deporte. Será el centro de referencia en esta materia a nivel nacional. No hay nada parecido, algo similar, pero no llega, serían Granada y Elche. En principio, el centro estará ubicado en la Facultad de Ciencias del Deporte, en Cáceres, pero se estudiará en un futuro el posible traslado al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para que puedan generar sinergias. En cuanto a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, se ha acordado la designación de los integrantes del Consorcio de Capitalidad de Mérida en representación de la Junta de Extremadura. Se trata, como saben, del órgano que coordina entre el Ayuntamiento de Mérida y el Ejecutivo la gestión de las competencias de Mérida como capital autonómica. En la Consejería de Hacienda y Administración Pública hemos autorizado la firma de un convenio de colaboración entre esta Consejería y el Ministerio de Hacienda para la creación de la Secretaría Conjunta del Programa de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal, Interreg, el que conocemos como POCTEC, para los años 21-27. La iniciativa se enmarca en las políticas de cooperación territorial financiadas por la Unión Europea, que busca fomentar y apoyar la colaboración entre las regiones vecinas mediante proyectos de la zona fronteriza. En la zona fronteriza hispano-lusa se han desarrollado cientos de proyectos en este marco de esta iniciativa. Destacan las redes de protección civil de vigilancia a ambos lados de la raya para evitar dar una respuesta rápida o minimizar impactos de desastre natural.
Estas redes dan cobertura tanto al centro de Portugal, el Alentejo y a Extremadura. En asuntos fuera del orden del día, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha comunicado al Consejo de Gobierno la presentación de un requerimiento para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico del 2021. Esto viene motivado por la decisión del Ejecutivo Central de bajar este año dos impuestos, el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad, lo que ha supuesto que las comunidades autónomas dejemos de ingresar una parte importante correspondiente a esa recaudación, cuyo rendimiento se encuentra cedido en un 50% en el caso del IVA y el 100% en el impuesto de la electricidad. Además, estas rebajas se han ido prorrogando de manera actual, que actualmente siguen vigentes. Por otro lado, comunicarles que el año siguiente, en el 22, el Gobierno decidió crear otros 3 impuestos, que son el gravamen temporal energético, el de las entidades de crédito y el de la solidaridad de las grandes fortunas. Y, sin embargo, en este caso, toda la recaudación se la quedó el Estado, sin repartir ingresos obtenidos entre las comunidades. De ahí que presentemos este requerimiento. El valor de esta pérdida se estima en 20 millones de euros, desde la entrada en vigor en el 2021 hasta la fecha. Y, por último, les quiero informar de otro asunto del orden del día. El Consejo ha autorizado la contratación de los suministros de nuevas licencias de bases de datos comerciales que son necesarias para el funcionamiento de la Administración regional. El proyecto cuenta con un presupuesto de 12,3 millones de euros para una duración de 36 meses. La correcta gestión de estas bases de datos es fundamental para que los usuarios puedan manejar las distintas plataformas del Servicio Público de la Junta de Extremadura. Por citarles algunas para que lo reconozcan, pues en la PAC, el Sistema de Gestión de Ayudas SGA, Rayuela, Profex, que ustedes conocen. Cabe destacar que la contratación se ha declarado con carácter urgente ante la inminente caducidad del contrato anterior en el 2023, que no se había presupuestado ni se había tenido en cuenta. En conclusión, hemos tenido que solucionarlo en tiempo récord para no perder esta capacidad. Hasta aquí los asuntos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, buenos días, consejera. Soy Jerónima Díaz, de la agencia EFE, aunque todos me conocen por Momi. A raíz de este requerimiento que ha presentado la Junta con respecto al sistema de financiación de 2021, quería preguntarle cómo va la elaboración presupuestaria que dijo la consejera que iba a estar lista a final de año, y si la Junta dispone ya del cuadro macroeconómico que les tiene que facilitar el Estado para poder elaborarlo. Muchas gracias. Pues estamos trabajando, como saben, dijimos que vamos a tener presupuestos y los vamos a tener en el menor tiempo posible. El tema del capítulo de gastos lo tenemos bastante adelantado, pero necesitamos conocer, como me ha dicho, las cifras macroeconómicas para poder tener los ingresos. Es imposible, se le ha requerido al Ministerio de Hacienda por carta que nos dieran una solución, incluso se le ha pedido una cita para hoy martes, de la que no hemos tenido respuesta alguna para saber cuáles son esas cifras, cuáles son las entregas a cuenta para que podamos cerrar nuestros presupuestos. Pero no les quepa duda qué presupuestos tendremos. También sobre otra cuestión, acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres se siente molesto porque van a llegar o han llegado 140 inmigrantes procedentes de Canarias, y el Ayuntamiento dice que no han sido avisados, que no estaba nada preparado para acoger a este colectivo. ¿Qué tiene usted que decir? Pues que nosotros nos enteramos ayer por la tarde. Ayer por la tarde supimos que venían 40 a Cáceres y 140 a Malpartida de Cáceres. Es imprescindible que la ayuda humanitaria se gestione bien, que haya capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos que darles esa cobertura a estas personas que vienen aquí. No podemos enterarnos esa misma tarde para hacer un trabajo como el que hay que hacer, de recibir con cariño y con todas las infraestructuras necesarias. Tiene que haber coordinación. Si no hay coordinación entre el Gobierno y nosotros, es imposible que podamos dar lo que ellos necesitan para que estén aquí. Y esto genera pues todas estas cosas, que haya pues un poco de inquietud. Presente la semana pasada, soy Loli de COPE Extremadura, buenos días. Seguimos hablando de inmigración, no sé si
pueden facilitarnos o no la información, porque es verdad que con este tema estamos un poco llamando a un montón de puertas y es complicado que nos las abran. El tema de los menores, ¿se sabe si finalmente han llegado ya a Extremadura? ¿Dónde? ¿Qué tipo de servicio les está dando la Junta? Ya la consejera de Sanidad dijo en pleno que se le iba a tutelar, igual que a menores que hay en Extremadura, cubriendo todas sus necesidades. No sé si nos puede aportar algo de información con respecto a este asunto. Muchas gracias. Gracias. Le puedo confirmar lo que me dice, que nosotros vamos a poner toda nuestra ayuda a estos menores como cualquier otro menor tutelado. Para ello necesitamos saber con tiempo y en forma los que van a venir y cuándo van a venir. Pero no le quepa la menor duda que estos menores van a ser atendidos. Les decía la consejera el otro día en su comparecencia que aproximadamente tenemos cubierto el 90% de menores atendidos. Nos queda un 10% para recibir a estos niños que vengan aquí cuando vengan. Pero les vuelvo a repetir que ayer por la tarde nos enteramos de la llegada de estos migrantes. Hola, José María da Silva, de Canal Extremadura. Dos temas. Quería que me aclarase un poco esos 12 millones de euros que dice que han dejado de recibir en cuanto a la dependencia. Y, en segundo lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado los recursos de reposición de los ayuntamientos del Gordo, de Berrocalejo, que presentaron hace unas semanas contra ese auto que ordenaba la demolición parcial de la urbanización. Era si nos podía valorar ese tema de Valdecañas. Bien. Perdona porque no te oía bien. ¿La primera parte de la pregunta? La primera pregunta es esos 12 millones que ha dicho nada más comenzar, que nos detalle un poco más esa parte, porque hemos perdido esos 12 millones de euros. Sí, mire, cuando la Administración nos propone una cantidad de gasto para este tema, nosotros tenemos que cumplir con esa cantidad. Si no cumplimos, nos va rebajando la parte que no hayamos cumplido. Nosotros podemos no haber cumplido el Gobierno anterior, o bien por dejadez, porque no se ha solicitado, o bien porque no se ha justificado. En el momento en que esto es tan fácil como os vamos a dar una cifra, 200.000 euros, si os gastáis 180, al año que viene os voy a dar 180. Y hemos ido perdiendo hasta llegar a esos 12 millones, esa capacidad que podíamos haber tenido para resolver algo tan duro como es la dependencia y tan necesario como es la dependencia en Extremadura. Y respecto a lo de Valdecañas, no tengo ninguna noticia nueva que darle, ni ninguna valoración al respecto. Estamos recibiendo la noticia y en el Consejo de Gobierno no hemos podido hablar hoy nada. Hola, buenas. Yo soy Juan Soriano de Eloy. Sobre esto que ha comentado de un requerimiento para la liquidación del 21, no sé qué recorrido tiene, si es que se solicita que se ingresen esos 20 millones o qué es lo que se pide realmente. Claro, se solicita, como les expliqué antes, esos 3 impuestos repercutían en nosotros en unas cantidades en todas las comunidades que no se han hecho efectivas. Los requerimientos lo que hacen es solicitar que se hagan efectivos esos dineros a la mayor brevedad posible. Son dineros que le corresponden a la Hacienda nuestra y que los necesitamos incluso para hacer ahora nuestros presupuestos y para saber lo que necesitamos. Sí, en relación un poco a la pregunta del compañero Óscar Bailador, de Radio Nacional, me gustaría saber si el Estado le diera esos 20 millones de euros, ¿estarían de acuerdo con él? O sea, se acabaría el problema. ¿Si el qué? Perdón. Si el Estado, el Gobierno central, abonara esos 20 millones, se acababa el problema. Claro, lógicamente. Ese es el importe de lo recaudado por estos impuestos que le corresponden a las comunidades, en este caso a nosotros, a la comunidad autónoma. Acabaría el problema con el ingreso de esos 20 millones. De una serie de impuestos o de medidas, por llamarlo de alguna manera, que es muy probable o posible que a partir del 1 de enero cambien y todas estas medidas que se aplicaron a raíz de la invasión de Ucrania, es decir, el IVA reducido para alimentos, el IVA reducido para el impuesto de la luz, etcétera, etcétera, me gustaría saber si tienen algún tipo de cómo va a afectar eso en los presupuestos, ya que yo, visto cómo ha actuado anteriormente el Gobierno, no se va a saber esos presupuestos o esas medidas cómo van a quedar hasta días antes de que comience el año. Pues tendremos que trabajar con esa incertidumbre porque es lo que nos estamos encontrando, que todavía no hay un anuncio ni sabemos cómo va a resultar. Lo que es claro es que la falta de recursos siempre nos perjudica y la espera de dineros que tienen que venir desde el Gobierno aquí, pues es siempre una incomodidad para nosotros para poder hacer nuestro gasto. Extremadura tiene que atender muchas cosas y a muchas personas y casi siempre van repercutiendo además en esa parte, en la parte de las personas más necesitadas. También le quería preguntar respecto a la dependencia. Son 11,5 millones, 11,5, 23 en total.
aún así estamos muy, muy lejos de las necesidades de la dependencia de Extremadura. Siempre hay las listas de espera son de años y hay muchas personas que fallecen sin haber obtenido esa ayuda que sí le corresponde. ¿Qué paso hay que dar? Porque es un derecho que no se está ejerciendo. Hay muchísimas personas que tienen ese derecho y no lo pueden tener. Pues estamos trabajando desde que hemos llegado en esa lista de 1.500 personas que fallecieron sin haber recibido esa atención, para que esas listas no sean así, y recaudando el dinero y haciendo los ajustes presupuestarios para llegar lo más lejos posible en esa dependencia que, como dice, cada vez es mayor. Que insista, hablaba de falta de coordinación, de que no podían enterarse la Administración regional de que iban a llegar ayer por la tarde esos 140 inmigrantes a Malpartida, pero ¿se ha hablado con el Ayuntamiento? ¿Se les va a ayudar de alguna manera? ¿Se les va a hacer? Porque decían que para atenderlos bien, ¿no?, que ellos no querían mermar en solidaridad, simplemente que tenían que atenderlos bien como se merecían estas personas, ¿no?, que venían de una travesía complicada. ¿Se les va a ayudar en cuanto a infraestructura, a montar pues los espacios donde se puedan quedar? Se les va a ayudar y se les está ayudando. En el momento en que nosotros recibimos la información, nosotros tenemos la obligación de darle la cobertura sanitaria, y esa la van a tener 100%, lógicamente, porque se les va a dar. Y como reacción humanitaria, todo lo que podamos hacer lo haremos. Lo que es difícil, y tienen que entender ustedes, es que nosotros coordinemos esa ayuda con excelencia y con cariño, si no sabemos ni siquiera que están llegando aquí, si nos enteramos esa misma tarde. Nada más. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.